saludo cordial. ¿Qué creen? Les traigo nada más ni nada menos que a mi compañero Edwin Rivera, conocido claramente por todo lo que nos ha ayudado respecto al tema del duelo en los niños. No es lo único que sabe. La siguiente va a ser el duelo en el adulto mayor, porque se ha especializado también en ese tema, con un aporte súper importante, porque lo he dicho, el duelo es asunto de familia. Y cuando en ese tema de que el duelo es asunto de familia, pues implica niños, implica adulto mayor, implica muchas veces todas las personas que a veces ni nos acordamos, hasta los cuñados muchas veces están afectados con alguna situación que se presenta de pérdida significativa dentro de una familia y que nos deja a todos inmersos en ese proceso de duelo. En ese orden de ideas, entonces, hoy Edwin nos va a recordar, porque ya hemos hablado en otras oportunidades con él, pero nos va a recordar este tema tan supremamente delicado, cuidadoso, que requiere de tanto amor y sabiduría de quien cuida, llámese papá, llámese tutor, llámese abuelo, llámese maestro, ¿qué se ha de hacer para manejar de la forma más práctica y amorosa el proceso de duelo en los niños ante una pérdida? Vamos a enfocarnos aquí en el tema sobre todo de la muerte de un ser querido, la muerte de su abuelo, los abuelos, digo porque además con los abuelos hay pues obviamente un tema muy, muy especial, y ese no querer nosotros como abuelos que los niños sufran por nuestra propia muerte. Pero igual entonces sí, todo lo que además la pandemia nos ha dejado, una cantidad de chicos que han perdido a sus seres cuidadores, a sus seres queridos, a quienes son sus referentes importantes, y nos centramos en el duelo del adulto, porque el adulto expresa, porque llora, porque de pronto pelea, dice lo que sea, y se nos olvida que el niño también está en duelo. Entonces, te entrego el control. Cuéntanos qué hacer con los niños en duelo. Muy bien, muchísimas gracias, Janet. Encantado de compartir con ustedes. Bueno, cuando hablamos del tema del duelo infantil, ya el hecho de llevar la palabra duelo antes de infantil pareciera que vamos a tocar un tema muy delicado y sensible, casi casi como el tema de los niños de cristal, pero me gustaría empezar con una frase que siempre se dice socialmente, que los niños son el futuro de nuestro país, de nuestros países, de nuestro mundo. Sin embargo, cuando decimos esta frase no asumimos la responsabilidad de la frase, porque entonces si son el futuro, también son la base de la familia. Y como base de la familia no podemos verlos como los entes más frágiles que puede haber en el seno familiar, en este sistema. Yo diría que son uno de los engranes más importantes, más fuertes que pueden haber, pero también de los más subestimados que pueden existir. Muchas veces creemos los adultos desde esta percepción de dominio de los que saben, de los que tienen el poder de dirigir, de conducir a la familia al antojo propio, que los niños están para obedecer, para quedarse únicamente con la información que los adultos les podemos transmitir, Sí. pero no les damos esa capacidad o ese voto de confianza sobre lo que ellos perciben y cómo actúan frente a los cambios que definitivamente tienen que enfrentar en la familia. Cuando hablamos de una pérdida, de una muerte de un ser querido, principalmente, como lo comentaban los abuelitos, que impactan tanto emocionalmente en el corazón de los más pequeños por ese vínculo tan fuerte que se crea. No quisiera decirlo así, pero los abuelitos son apapachadores, son de esta parte de ser consentidores, y lógicamente que cuando hay una pérdida de este tipo, pues los niños se ven afectados en gran medida. Sin embargo, en este punto, no quiero decir con esto que los niños se rompen totalmente y que ya no pueden salir adelante y que no entienden lo que está pasando. Lo que pasa muchas veces con la confusión que los niños empiezan a experimentar y atravesar como parte de su proceso de duelo es la información errónea que como adultos les queremos hacer creer. Jugamos con la fantasía.
Si bien decimos en temas de duelo infantil que la fantasía es la principal herramienta para ir procesando el duelo en niños, es también la principal forma que utilizamos los adultos para manipular los conceptos y las ideas de los niños, confundiéndolos al doble de lo que ellos de alguna manera ya perciben. Aquí voy con esta información. Cuando un niño ve la televisión, cuando tiene los videojuegos, cuando tiene acceso a ciertos medios, nosotros como adultos creemos que ellos viven en una ignorancia total de las situaciones relacionadas con la muerte, así como nosotros en algún momento hemos estigmatizado y nos hemos hecho a la idea de no se habla de la muerte, no existe, ¿no? Entre más lejos esté el tema, menos voy a necesitar afrontarlo en algún momento, porque si no lo veo es como si no existiera. Sin embargo, los niños tienen esa información a lo mejor de una forma diferente porque les llega. Tan solo en los videojuegos, en las caricaturas, en los programas, ellos están abiertos y a veces el niño te da una enseñanza de lo que es la muerte y los papás y los abuelitos y los tíos, todos nos quedamos, ¿no? Con esta sorpresa de dónde sabe tanto, pero no nos damos el tiempo de escuchar. Antes de pretender querer darles la información, educarlos y explicarles todo lo que pasa, debemos saber primero que nada qué información ya dominan, qué información ya tienen ellos de antemano, porque la información adicional que nosotros queremos dar puede que sea totalmente fuera de lugar frente a lo que ya sabe el niño. Hay niños que dicen, no, mi abuelito falleció y yo me estoy torturando en cómo explicarle lo que es la muerte. El niño ya lo sabe, pero el niño lo que no sabe es cómo manejar las emociones. ¿Por qué? Porque ve que mamá dice que hay que ser fuertes, que hay que mantenerse tranquilos, que no hay que llorar, trata de calmarlo cuando derrama una lágrima, o los demás familiares entran en esta conspiración del silencio de no se habla del tema. Nadie va a tocar el tema porque le va a hacer daño al niño, porque le va a hacer daño a la abuelita, porque le va a hacer daño a todo mundo. Y entonces todos lo viven en solitario y ya no es un duelo familiar, es un duelo únicamente individual y se priva de la posibilidad de ese apoyo conjunto, de ese apoyo mutuo entre todos los miembros. Y dicho sea de paso, a los que en último lugar volteamos a ver es a los niños. ¿Por qué? Porque está muy chiquito para saber lo que pasa. Porque, ay, él juega, él está en su mundo, él no sabe de todo lo que estamos viviendo los adultos, ¿no? El poderío dominante. Cuando realmente los niños escuchan esas conversaciones descuidadas que tenemos los adultos, en donde a veces damos tantos lujos de detalle de lo ocurrido, que el niño es una esponjita y aunque esté jugando a 5 metros adelante, el niño está escuchando, tiene esa capacidad para mantener su atención no solamente en el juego, sino en lo que se está diciendo en la periferia. Y dicho sea de paso, hablando de ese juego, ahí es donde nos podemos dar cuenta de qué manera el niño también está viviendo esa pérdida, de qué manera le está haciendo falta ese abuelito, esa mamá, ese hermano. ¿Por qué? Porque en la parte lúdica es donde el niño lo demuestra. Si tiene enojo, generalmente los niños con sus muñequitos empiezan a pelear. Si hubo un accidente es curioso, pero hasta con los carritos juegan a que se accidentan los coches. De repente dejan de jugar con alguno de sus juguetes favoritos porque están materializando allí al familiar que acaban de perder. Y entonces tú le preguntas, ¿por qué no juegas con ese juguete? Y a lo mejor ellos no tienen una explicación racional, pero están haciendo una exclusión como lo que perciben que está viendo en la familia. Una exclusión de la figura ausente, de esa figura que si bien fue muy importante para la familia, hoy día nadie quiere hablar de ello. Y entonces es una especie de proyección en el juego de lo que se está viviendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces con los niños? Llenarlos de información, explicarles como un adulto lo que necesitan saber, conceptos, ideas, porque me preguntan mucho como tanatólogo, ¿no? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Cómo se lo explico? Pues es que no le vas a dar ni una clase de tanatología, ni le vas a dar conceptos que el niño no va a entender a su edad, sobre todo si están tan pequeñitos que ni siquiera tienen el concepto de muerte desarrollado, no lo han asimilado. Entonces, lo que hay que hacer es hablar con el corazón de alguna manera,
escuchar al niño en sus necesidades, mantenernos cercanos, ese contacto físico que no se pierda, porque a veces los niños tienen muchas dudas, ¿no? Yo hice algo para que esto ocurriera, pasó por algo que dejé de hacer, porque a veces como papás en la educación, vamos a llamarle un poquito arcaica que traemos, decimos, es que me vas a matar de un coraje, es que si a mí me pasa algo va a ser porque tú no te portas bien, y empezamos a meter ciertas ideas, sin saber que a veces estas amenazas se pueden volver realidades, porque nadie tenemos la vida comprada, y la única verdad que tenemos es que algún día todos vamos a faltar. Mm. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero en algún momento va a ocurrir. Y el niño se queda con eso. El niño tiene eso en su corazoncito y no sabe a veces expresarlo, pero tenemos que aprender a mitigar culpas, a erradicarlas de su mente y decirle, nada de lo que ha ocurrido es culpa tuya. Nada de esto es algo que tú esperaras o que yo esperara y que lo deseáramos de esta manera, pero debemos aprender a juntos vivirlo de la manera más adecuada para expresar nuestro dolor, para sacar lo que tenemos allí, normalizar el dolor. Si tienes ganas de llorar, puedes hacerlo. Yo también lloro como papá, como mamá. A mí también me duele. Yo no estoy feliz por esto que ocurrió, pero tengo la responsabilidad también de expresar mi dolor. Es válido. Y los niños cuando ven que papá llora, que mamá llora, también lo hacen. Pero si papá me quiere proteger aguantándose las ganas de llorar y entonces yo aprendo que eso es lo correcto, pues yo tampoco lo expreso. Pero el niño deja de ir bien en la escuela, el niño deja de socializar, deja de querer jugar, deja de sonreír y es parte de ese bucle, vamos a llamarlo así, emocional de pausa, ¿no? De este bloqueo, de este congelamiento. Es una especie de duelo congelado que generamos en los niños y más adelantito todo se descongela y de repente decimos, pero ¿qué le pasa al niño? Si estaba tan bien, estaba tan feliz y ¿por qué ahora se puso tan mal? Porque realmente el duelo nunca se elaboró, realmente nunca le enseñamos a expresar sus emociones y nunca pudo él ir asimilando o ella ir asimilando el duelo. Aquí también hay que hacer un pequeño paréntesis. El duelo en niños y el duelo en niñas se vive también a veces con unos ciertos toques de diferencia. No porque niños y niñas no sean igualitarios, sino porque precisamente tienen ciertas formas diferentes de personalidad, ciertos apegos distintos y también depende mucho de la figura que es la que falta porque a veces las niñas tienen más afinidad, ya sea con el abuelito y los niños más con la abuelita o viceversa, y eso hace que el impacto pueda ser muy diferente que a otros niños que también son parte de la misma familia. Entonces, aquí hablar del tema de duelo en los niños es un tema de amor, es un tema de entendimiento, de acompañamiento y no tanto de sapiencia ni de querer ser los expertos en el tema, sino de acompañamiento y de irlos llevando, obviamente, a cumplir ciertas tareas del duelo para que los niños no se queden congelados, no se queden ahora sí que inactivos, porque gran parte del éxito en todo proceso de duelo es no quedarnos con los brazos cruzados, no dejar a los niños en una pausa eterna, sino invitarlos a que se siga dando el movimiento, tanto emocional como físico, como de la propia energía de los niños. Los niños no son ¿cómo decirlo? Unos entes que estén hechos para reprimirse. Tienen mucha energía, necesitan ocuparla, necesitan gastarla. Y como parte de eso también reinsertarse a sus actividades. Pero para ello deben llevar ese acompañamiento, esa asesoría profesional, más que nada los padres, para que sepan ser como esa parte del timón, ¿no? Como esa parte del amor que dirige al niño, no desde la experiencia absoluta, pero sí en donde juntos van construyendo y que tengan la paciencia y la empatía suficiente para entender el momento en el que se encuentra el niño y no tampoco convertir la idea de la muerte en una cuestión que de alguna manera es improcesable, ¿no? Porque a veces creemos que ya al hablar de muerte es algo que no puedo pensar, no puedo procesar y debo de vivirlo desde el sufrimiento y no desde el dolor.
y recordar es, el sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable, pero si me aferro al sufrimiento, si me abrazo de ese cactus, me voy a espinar y hasta que no suelte el cactus no podré sacar las espinitas y curarme adecuadamente las heridas. Entonces, acompañar a los niños desde esta parte de la fantasía, desde esta parte del amor, desde esta parte del no exhibirlos tampoco, es muy importante poderlo realizar y de la manera más efectiva y afectivamente posible. No, pues está dicho. Es importante y me haces ver cómo, además de los papitos en el tema de las escuelas, también está como ese tabú de hablar de la muerte, ¿no? Alguna vez, hace poco, ¿no? Con la intención de hablar en una escuela y dicen, a los maestros sí, a los niños no, porque para hablar con los niños hay que pedirle permiso a cada uno de los papás. Y los papás en general dijeron, no, no quiero que mi hijo sepa porque no quiero que sufra, siendo al revés. Es un tema tan supremamente complejo, por eso me parece tan bonito lo que haces frente a este tema de orientar a los papitos, porque en efecto, además, ¿no? Los problemas no son de los niños, los problemas son de los papás. Eso sí, esa es Claro. una realidad, son el reflejo de lo que somos en casa, de lo que somos como personas, de absolutamente todo lo que les estamos mostrando y ellos son total y absolutamente auténticos. Ese es un hecho real. Pues Edwin, nos vemos en la siguiente. Yo te agradezco inmensamente. Les invito a que dejen aquí debajito en las casillitas las preguntas porque vamos a tener una jornada de preguntas y respuestas orientadas a las inquietudes puntuales de cada uno de quien nos escucha, cada uno de quienes entra en nuestros live que venimos haciendo durante la semana con todo el cariño para la comunidad duelista, la palabra que hemos venido aplicando. Muchísimas gracias, Edwin. Te quiero muchísimo, muchísimo y te agradezco tanto todo este apoyo. Hay mucho por hacer. Muchas gracias.